Listo. Sí. Bueno. ¿Grabar esto? Listo. Me pongo nervioso con esto. Bueno, buena tarde, mi nombre es Rodrigo Bastidas. El día de hoy me encuentro con la escritora, académica, editora, traductora Liliana Colanzi en la Universidad de Cornell. Y bueno, quería hacer una pequeña entrevista y unas preguntas para que conozcan. Quizá muchos ya conocen tu trabajo como escritora, por ejemplo, con Vacaciones Permanentes, con Nuestro Mundo Muerto. Y me interesaría preguntarte sobre esta otra faceta que tienes, que es la de editora. Tienes una editorial, que es Dum Dum Editora. ¿Cómo te ha ido con la editorial? ¿Cuál es esa idea? ¿De dónde surge la idea de hacer una editorial como Dum Dum? La idea de Dum Dum surgió a partir de una estadía en Buenos Aires el 2015, en la que me di cuenta que había muchísimos escritores en Buenos Aires que también eran editores y traductores, y parecía un hecho muy natural. Ni siquiera se pensaba mucho en la infraestructura que necesitaban, sino que simplemente un escritor o un lector pensaba en la edición como básicamente como el gusto o el placer de compartir otras lecturas, ¿no? Entonces yo antes había coqueteado un poco con la idea de tener una editorial, pero justamente la idea de armar toda una infraestructura para tener una editorial me parecía imposible, especialmente porque no vivo en Bolivia, no vivo la mayor parte del año en Estados Unidos. Pero cuando estuve en Buenos Aires y me di cuenta con cuánta naturalidad lo hacían allí los argentinos, dije, bueno, se puede, voy a replicar este mismo modelo. Va a ser una editorial pequeña, no va a tener un espíritu así tan pretenciosamente abarcador. Voy a publicar 2 libros o 3 libros al año, que es lo que me permite el vivir afuera, y mi trabajo también. Y justo por esos días, un amigo, escritor, Federico Falco, mientras hablábamos de lo que estábamos escribiendo, él me dijo, el cuento que estás escribiendo me recuerda mucho a una novela de Sara Gallardo que se llama Iseguaz, y que creo que te podría gustar, ¿no? Entonces tomé nota mental de esa recomendación, y ese día, justo por casualidad, al pasar por una librería, vi la novela en el mostrador, me la compré de inmediato, y al llegar a mi casa la empecé a leer. Pensaba leer un rato antes de ponerme a escribir, y de pronto la novela me absorbió a este mundo extrañísimo y maravilloso, y me quedé leyendo hasta terminarla, ¿no? Sí. Entonces, después de leer esta novela, tuve el deseo irrefrenable de compartirla. Sí. Empecé a recomendarla a todo el mundo, y básicamente así surgió la idea de publicarla en Bolivia, lo cual fue una idea bastante arriesgada porque no era una autora conocida ni siquiera fuera de Argentina en ese momento. Recién en los últimos años ha adquirido más reconocimiento, pero en ese momento incluso en Argentina muchos la habían olvidado, ¿no? Entonces era todo un riesgo, pero la idea nació así, básicamente por el deseo de publicar un libro que me maravilló. Y con el ejemplo argentino de que no se necesita una infraestructura demasiado grande para tener una editorial, ¿no? Y bueno, ya contaste un poco cómo funciona o por qué se eligió una novela como la de Sara Gallardo, que es buenísima, ¿no? Me encantó. Pero yo estoy pensando también que cada editorial tiene como una especie de línea editorial que desea. No solamente son como los libros que deseo recomendar, que funcionan bastante bien, sino también cierto tipo de libros especiales, ¿no? No sé, puede ser ciencia ficción o puede ser novela latinoamericana del siglo XIX. Tu editorial tiene una línea de libros que quisiera publicar o hacia dónde va. Bueno, de hecho, el eslogan de Dum Dum es: tenemos un pie en la selva y otro en Marte, ¿no? Por un lado, por ejemplo, una novela como Eisecuaz tiene una
cierta inclinación anacrónica en el sentido de que es como una forma de abordar el regionalismo, pero de un lugar totalmente novedoso, el regionalismo que en muchos casos tiene una fama de mala palabra, ¿no? Porque se asocia también con aquellas tradiciones o con aquellos lugares que han sido como envueltos en un cliché, ¿no? Sí. Y lo que ella hace es recuperarlo desde un lado totalmente novedoso y radicalmente original. Entonces, por un lado me interesa eso, el área de la recuperación de aquellos libros que han sido olvidados, de aquellas tradiciones que se miran en menos, y también, por otro lado, que es la parte marciana, el pie en Marte, el pie en Marte, es esta voluntad por abordar los géneros como la ciencia ficción o todos esos otros desvíos del realismo. Entonces empecé con Sara Gallardo, pero este año, por ejemplo, el tema fue la tecnología. Entonces se publicaron 2 libros de escritores latinoamericanos jóvenes que abordan el tema del internet y la tecnología, pero desde enfoques totalmente diferentes, ¿no? Martín Felipe Castañet con Los cuerpos del verano, sí, que es esta novela sobre una realidad en la que ha sido superada la muerte y en la que la conciencia humana puede trasladarse a internet, creando toda una serie de conflictos o de disquisiciones filosóficas, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Cómo se reciclan? Etcétera, ¿no? Entonces, por un lado está esa novela y por otro lado la novela Nefando de la ecuatoriana Mónica Ojeda, en la que se aborda la deep web, ¿no? Aquella parte oscura y profunda de internet a la que no tenemos regularmente acceso y donde está presente toda una serie de cosas ilegales, ¿no? Sí. Como la pornografía infantil, tráfico de armas, ¿no? Sí. Todo como el inconsciente colectivo, el ello, ¿no? Sí, claro. De lo reprimido de nuestra sociedad de pronto está presente en la deep web, ¿no? Y la novela de ella habla de un piso compartido por varios chicos en los que se va narrando la historia de 3 de ellos 3 hermanos que han sido abusados por sus propios padres y su abuso ha sido subido o bajado en todo caso a la deep web, ¿no? Web. Sí, mejor suena bajado, hasta la deep web. Uploaded, ¿no? Sí. Y ellos crean un juego que se llama Nefando para lidiar con el abuso, ¿no? Y por otro lado, la última novela publicada, quiero decir, el último libro publicado, que en realidad fue un cuento largo de Lovecraft, que es El color que cayó del cielo, que traduje yo y que lo hice como una forma de superar un bloqueo. Por esos días estaba queriendo escribir y no me salía nada. Entonces pensé que por ahí la traducción de un texto que me había impresionado mucho me podía hacer sentir que estaba haciendo algo productivo, ¿no? Porque no hay cosa más espantosa que querer escribir algo y sentir que no estás llegando a nada. En cambio, la traducción sí me daba una sensación muy satisfactoria de acabar un poco cada día, ¿no? De tener un trabajo hecho cada día. Entonces se volvió como un proceso adictivo. Fue bastante difícil también traducir a Lovecraft porque tiene una prosa muy barroca, muy enrevesada, y había párrafos literalmente ininteligibles que me hacían en ocasiones querer arrancarme los cabellos, ¿no? Y tuve que consultar varias traducciones para ver cómo otros traductores habían resuelto esas dificultades, y una cosa que me llamó mucho la atención fue que en estas traducciones, muchas de ellas que ni siquiera citaban el nombre del traductor, pero simplemente cortaban los párrafos difíciles para facilitar la lectura, lo cual me pareció terrible. Terrible, porque es una forma de censura, de cierta manera. Y porque además
en ese sentido Lovecraft era bastante obsesivo de Claro. que no quería que le tocaran una sola coma a sus textos, ¿no? De Claro. hecho, a él ni siquiera le importaba tanto el dinero cuando mandaba estas... A las cosas, a las pulp que mandaba como a Weird. Y él decía, lo único que voy a estar bien si es que me rechazan este cuento, pero si es que ustedes encuentren un interés en este texto, por favor, lo único que pido es que no se altere nada del Wow, texto, ¿no? sí. Entonces, me imagino que estaría horrorizado de... Viendo cómo lo cortan párrafos Sí, completos. entonces decidí respetar el texto original, incluso las partes que resultan de difícil comprensión o que no hacen mucho sentido, Sí. decidí dejarlas así. Pero sí fue una experiencia difícil y totalmente novedosa. Claro. Fue también mi primera traducción, ¿no? Entonces... Y una pregunta, a ver, Sí. como la curiosidad que tengo es, ¿qué hiciste con esos párrafos inteligibles? ¿Los dejaste inteligibles? ¿Los trataste de armar con algún sentido? ¿O cuáles fueron tus decisiones frente? Porque es una decisión importante frente a un traductor. ¿Qué hacer con estos momentos complejos de la traducción? Traté de respetar en la mayor parte posible, incluso el orden, la sintaxis, ¿no? Obviamente hay fraseos del inglés que en el español están acomodados de otra manera, ¿no? Pero traté de respetar el orden de las ideas, por ejemplo, incluso cuando esas ideas me resultaban un tanto incomprensibles, ¿no? Claro. Así que sí, la decisión era respetar el texto, incluso con en aquellos momentos en que parecería que Lovecraft está deslizándose hacia la mala escritura, como le llamaríamos nosotros, ¿no? Sí. Frases que de repente son tan increíblemente largas que nos hemos olvidado de dónde Sí. ha comenzado, ¿no? Pero decidí respetar eso porque es parte de un estilo y de pronto también allí en medio de esa andanada es que aparece también la poesía Claro. de Lovecraft, ¿no? Claro. Uh-huh. Y para terminar, frente a todo este mundo que estás proponiendo con Dum Dum, ¿qué proyectos hablaste sobre, bueno, lo que pasó con La Selva y Sara Gallardo? Un poco que el tema ahora es la tecnología y este libro de Lovecraft que hiciste la traducción. ¿Cuáles son los proyectos que tú planeas para Dum Dum en los próximos, no sé, el próximo año, los próximos? Bueno, el tema del próximo año es lo femenino. Y en ese sentido hay 2 libros que van a salir. Uno es la novela Ornamento del colombiano Juan Cárdenas, que habla de experimentos farmacéuticos que se llevan a cabo en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y es una novela también sobre la misoginia, sobre el odio hacia lo femenino, sobre el odio hacia las mujeres. Y también otro de los libros es el libro de cuentos El Oxiso, de la boliviana María Virginia Estensoro. Es un libro de los años 30 que ha tenido solamente 2 ediciones a lo largo de todas estas décadas. Esta vendría a ser la tercera edición. La tercera. Perdón, ¿ese libro cuándo fue originalmente escrito? En 1937, Wow. si es que no recuerdo mal. Y fue un libro tan escandaloso en su momento que hizo que la autora decidiera no publicar más en vida, ¿no? Wow. Luego se descubrió que ella tenía novelas y libros de cuentos, pero que no quiso publicar más porque hubo tanto escándalo con la aparición de este libro. Es un libro fundamental en la vanguardia boliviana, que está de hecho muy cercana a toda la imaginería del surrealismo. En ese sentido también tiene cierta conexión con los cantos de Maldoror del conde Lautréamont. Tiene una imaginación muy surreal, muy delirante, es una experiencia de lenguaje también, y habla de la experiencia de la muerte de un cadáver, ¿no? De cómo es estar muerto en una experiencia casi metafísica, ¿no? Y qué es el ser, y está narrado de una forma totalmente novedosa y rara,
y diferente de todo lo que se estaba haciendo en ese momento en Bolivia. Y los otros cuentos de este libro hablan, por ejemplo, de una relación extramarital de una de las protagonistas, que creo que se leyó de manera biográfica. La gente sacó sus conclusiones, que esta era en realidad la experiencia de la autora. Y después el siguiente cuento habla del aborto voluntario que tiene esta mujer, y que también se leyó como si fuese algo que hubiera hecho María Virginia Estensoro, y se la censuró totalmente, ¿no? Curiosamente eso siguen siendo, sobre todo el tema del aborto, ¿no? Un tema absolutamente contemporáneo, y es totalmente raro que se hubiese animado a abordarlo de esa forma una mujer de los años 30. Ella venía así de una familia de izquierda, muy liberal, ¿no? Muy progresista. De hecho, ella describe que tuvo una infancia muy libre, en la que ella se sentía capaz de hacer y de decir todo lo que quisiera, ¿no? Fue como una crianza bastante sui generis, ¿no? Pero a pesar de eso, sí, ella tuvo que sufrir el escarnio o la manera en que la juzgaba su sociedad. Así que esos son los dos libros para... Suenan muy bien. Para el año que viene. Suenan muy bien, sí. Estaremos, creo que... Y ya para el 2020 ni siquiera empezaba a pensar. Bueno, ya vendrá, creo que las cosas, además con estas editoriales que empiezan a avanzar, se va un paso por paso, y bueno, suenan muy bien los libros que se vienen para el próximo año. Suenan muy bien. Gracias. Interesante recuperar estos textos, me parece que funciona de una manera increíble para... Sí, la idea es tener un tema cada año. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, te agradezco muchísimo por contarnos esta otra faceta, además de la faceta de la escritura, la faceta de la edición y de la traducción, cómo funciona, y bueno, seguramente estaremos esperando los libros para los próximos años. No, muchas gracias. Y gracias, que estén muy bien. Mando un gran saludo. Suerte. Chao. Oye, me crucé. A lo bestia. A lo bestia.